Existió una época en la que entrar a una tienda estadounidense significaba ver paredes enteras cubiertas de chocolates que hoy prácticamente nadie recuerda, barras coloridas, comerciales inolvidables en la televisión y empaques que parecían hechos para llamar la atención de cualquier niño parado en la caja del supermercado. En los años 70, 80 y 90, los chocolates no eran solo dulces, formaban parte de la cultura estadounidense. Algunas barras se volvían una fiebre en las escuelas, otras aparecían en cines, gasolineras, partidos de béisbol y viajes familiares por las carreteras de Estados Unidos. Y durante un tiempo parecía imposible imaginar que algún día simplemente desaparecerían. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Algunas de esas barras desaparecieron porque el mercado cambió. Otras fueron descontinuadas silenciosamente sin ningún aviso. Y algunas desaparecieron tan rápido que mucha gente ni siquiera se dio cuenta hasta años después, cuando intentó volver a encontrarlas y descubrió que ya no existían. Y quizá la parte más nostálgica sea darse cuenta de que muchos de esos chocolates no desaparecieron solos. Se llevaron consigo toda una parte de la infancia estadounidense, porque basta con ver un empaque antiguo o recordar el sabor de una de esas barras e inmediatamente vuelves a otra época de la vida. Hoy vamos a recordar 12 barras de chocolate que desaparecieron de Estados Unidos y que mucha gente todavía quisiera probar al menos una vez más. Marathon Bar. Si entraste en una tienda de conveniencia estadounidense en los años 70, había una buena posibilidad de encontrar una Marathon Bar colgada cerca de la caja, y honestamente era imposible no notar aquel enorme empaque rojo. Mientras otras barras de chocolate eran pequeñas y simples, la Marathon parecía gigantesca para la época. La gran diferencia era la forma. La barra era larga, delgada y hecha de un caramelo trenzado cubierto con chocolate con leche. No se parecía a ningún otro chocolate del mercado. Cuando alguien abría una Marathon Bar, el caramelo se estiraba de una manera casi exagerada, y eso terminó convirtiéndose en parte de la experiencia. Muchos niños intentaban comerla despacio solo para hacer que el chocolate durara más tiempo. Mars lanzó la barra a principios de los años 70, justamente en una época en la que las empresas estadounidenses competían por crear dulces cada vez más diferentes y llamativos. Y la Marathon rápidamente ganó espacio porque parecía divertida. Los comerciales explotaban mucho el tamaño de la barra, usando eslóganes sobre cuánto tiempo tardaba en acabarse. Para muchos niños, aquello parecía el chocolate más grande del mundo. Y lo más interesante es que mucha gente realmente amaba la Marathon Bar, a diferencia de algunos dulces antiguos que eran más recordados por la publicidad que por el sabor. La Marathon creó fans extremadamente fieles. Hasta hoy existen estadounidenses que dicen que ninguna barra moderna ha logrado reproducir exactamente la misma textura de aquel caramelo trenzado. Pero a comienzos de los años 80, la barra comenzó a desaparecer lentamente de los estantes. La competencia aumentó. Los costos de producción eran más altos que los de las barras tradicionales y el producto terminó siendo descontinuado en Estados Unidos alrededor de 1981. Y como ocurrió con muchos dulces de aquella época, no hubo un gran anuncio. Un día la gente simplemente se dio cuenta de que ya no estaba allí. Lo curioso es que la desaparición de la Marathon terminó convirtiendo la barra en una verdadera leyenda nostálgica estadounidense. Durante décadas, las personas buscaron versiones parecidas intentando revivir aquel sabor de la infancia. Algunos incluso descubrieron que la Curly Burly británica tenía una apariencia similar, pero muchos insisten en que no era lo mismo. Hoy la Marathon Bar representa mucho más que solo chocolate. Se convirtió en símbolo de una era en la que las tiendas estadounidenses parecían más coloridas, los dulces parecían más exagerados y hasta elegir una barra de chocolate después de la escuela podía convertirse en un recuerdo que alguien llevaría consigo por el resto de su vida. 7-Up Bar. Hoy parece extraño imaginar una barra de chocolate con varios sabores diferentes dentro del mismo empaque, pero eso fue exactamente lo que hizo tan famosa a la 7-Up Bar durante décadas en Estados Unidos. Mientras la mayoría de los chocolates ofrecían solo un relleno, la 7-Up Bar entregaba 7 sabores separados en una sola barra. Cada pedazo tenía un relleno diferente. Algunos venían con coco, otros con caramelo, crema de menta, nougat o sabores frutales que cambiaban dependiendo de la época. Para muchos niños, comer aquella barra era casi como abrir una caja de sorpresas. Nunca empezabas por el mismo pedazo. Hershey lanzó la barra todavía en los años 30,
pero ganó enorme popularidad entre los años 50 y 60, cuando los dulces estadounidenses comenzaron a convertirse en una parte importante de la cultura pop del país. Y honestamente, la idea era brillante para la época. Mientras otras marcas competían por un solo sabor, la 7up Bar hacía que el consumidor sintiera que estaba comprando varios chocolates al mismo tiempo. Pero el problema era justamente la complejidad. Producir una barra con tantos rellenos diferentes costaba caro y exigía mucho más trabajo que los chocolates tradicionales. Además, los gustos del público comenzaron a cambiar en los años 70 y las empresas empezaron a apostar por productos más simples y fáciles de fabricar. La 7up Bar terminó desapareciendo silenciosamente a finales de los años 70. Y como ocurrió con muchos dulces antiguos, mucha gente ni siquiera notó inmediatamente que había sido descontinuada. Solo años después, las personas comenzaron a comentar que nunca más habían visto aquella barra en los supermercados. Hoy se ha convertido en una de las mayores curiosidades nostálgicas de la industria estadounidense del chocolate, porque además del sabor, representaba una época en la que las empresas todavía creaban productos diferentes, extraños e incluso un poco exagerados. Una época en la que hasta elegir un chocolate podía parecer una pequeña aventura. PB Max. Durante los años 90, pocas barras de chocolate lograron crear fanáticos tan apasionados como PB Max. Y lo más impresionante es que existió por muy poco tiempo. Aún así, décadas después, todavía hay estadounidenses pidiendo desesperadamente que la marca regrese. El concepto parecía simple, pero funcionaba perfectamente. La barra mezclaba chocolate con leche, mantequilla de maní cremosa y una galleta crujiente que le daba una textura completamente diferente a la de otros chocolates de la época. Para mucha gente era como comer un postre entero dentro de un pequeño empaque. El éxito fue casi inmediato. En los supermercados y tiendas de conveniencia de Estados Unidos, PB Max rápidamente ganó espacio porque parecía más premium que otras barras populares, y a diferencia de muchos dulces lanzados en los años 90, realmente tenía un sabor que la gente recordaba años después. Pero lo más curioso es la razón de su desaparición. La barra se vendía bien, muy bien de hecho, solo que a la familia Mars, dueña de la empresa, aparentemente no le gustaba la mantequilla de maní. Y según varias historias que siguen circulando hasta hoy, eso influyó directamente en la decisión de descontinuar el producto a comienzos de los años 90. Si eso es totalmente cierto o no, nadie lo sabe con seguridad. Pero el hecho es que PB Max desapareció rápidamente de los estantes, dejando a un enorme grupo de fanáticos indignados. Y a diferencia de otros chocolates olvidados, esta barra creó casi un estatus de culto en internet décadas después. Hoy, muchas personas todavía describen PB Max como una de las mejores barras de chocolate jamás hechas en Estados Unidos. Y quizá eso ocurra porque representa algo que parece cada vez más raro. Un producto simple, divertido y extremadamente delicioso que desapareció antes de que la gente se diera cuenta de cuánto le gustaba. Reggie. Bar a finales de los años 70, el béisbol ocupaba un lugar enorme en la cultura estadounidense y pocos jugadores eran tan famosos en ese momento como Reggie Jackson. Entonces, cuando apareció la Reggie Bar, rápidamente se convirtió en mucho más que un simple chocolate. Se transformó en un fenómeno directamente ligado al deporte y a la celebridad. La barra fue lanzada en 1978, justo después de que Reggie Jackson se convirtiera en héroe nacional al liderar a los New York Yankees durante la World Series. Su nombre estaba en todas partes: televisión, periódicos, comerciales e incluso supermercados. Crear un chocolate inspirado en él parecía una idea perfecta para aquel momento de América. Y honestamente, a la gente le encantó. La Reggie Bar mezclaba chocolate, maní y caramelo en una combinación extremadamente dulce, exactamente como les gustaba a los estadounidenses en aquella época. En los estadios de béisbol, el chocolate se volvió una fiebre casi instantánea. Incluso existe una historia famosa de aficionados lanzando barras Reggie al campo durante un partido de los Yankees porque estaban completamente obsesionados con el jugador. Pero como ocurrió con muchos productos ligados a celebridades, el éxito terminó dependiendo demasiado del momento cultural. Cuando la fiebre alrededor de Reggie Jackson comenzó a disminuir a principios de los años 80, el chocolate también perdió fuerza. Poco a poco, la barra desapareció de las tiendas y terminó siendo descontinuada. Aún así, nunca fue totalmente olvidada.
Para muchos estadounidenses, la Reggie Bar representa perfectamente aquella era de los grandes deportes estadounidenses, de los estadios llenos y de un periodo en el que hasta los jugadores de béisbol podían inspirar productos que se convertían en una obsesión nacional. Hoy sigue siendo una de las barras más nostálgicas jamás lanzadas en Estados Unidos. Bar None. Durante los años 80 y principios de los 90, pocas barras de chocolate parecían tan exageradas como Bar None. Y eso era justamente lo que hacía que tanta gente amara aquel chocolate. Era dulce, crujiente, rellena y completamente sin límites, exactamente como muchos productos estadounidenses de aquella época. Hershey lanzó la barra en 1987, intentando competir con chocolates más premium del mercado, y visualmente parecía diferente de casi todo lo que había en los estantes. La combinación de wafer, chocolate, maní y relleno creaba una textura enorme y pesada, casi como un postre entero en forma de barra. Muchas personas que crecieron en los años 80 recuerdan Bar None como aquel chocolate que parecía especial. No era algo que comprabas todos los días. Para algunos niños, recibir una Bar None después de la escuela o durante un viaje en carretera parecía un pequeño acontecimiento. Y los comerciales ayudaban muchísimo a crear esa sensación de producto grande e indulgente. Pero en los años 90 el mercado comenzó a cambiar rápidamente. Las empresas empezaron a reformular productos, reducir costos y simplificar líneas de chocolates. Bar None incluso sufrió algunos cambios en la receta con el tiempo, pero muchos fanáticos dicen que eso terminó destruyendo justamente lo que hacía tan memorable a la barra. A comienzos de los años 2000, prácticamente desapareció de los supermercados estadounidenses, y como ocurre con muchos dulces nostálgicos, la gente solo se dio cuenta de cuánto le gustaba cuando ya era demasiado tarde. Hoy, Bar None sigue siendo recordada como un símbolo perfecto de los deliciosos excesos de los años 80 y 90, una época en la que los chocolates parecían más grandes, más dulces y mucho más divertidos. Milkshake Bar. Mucho antes de que los chocolates comenzaran a apostar por sabores gourmet, la Milkshake Bar ya intentaba hacer algo diferente, transformar un batido en una barra de chocolate. Y para millones de niños estadounidenses, la idea parecía increíble. La barra se volvió especialmente popular entre los años 50 y 70, en una época en la que los diners, las jukeboxes y los milkshakes formaban parte de la identidad de la juventud estadounidense. El nombre por sí solo ya llamaba la atención. La gente compraba el chocolate esperando sentir ese sabor cremoso y dulce típico de las cafeterías de aquella época. Lo más curioso es que la Milkshake Bar terminó creando una nostalgia muy ligada al antiguo estilo de vida estadounidense. No se trataba solo de chocolate, era sobre aquella América de los coches cromados, los neones en las cafeterías y las familias deteniéndose en la carretera para tomar un milkshake después de la escuela o del cine. Muchos niños adoraban la textura diferente de la barra, mientras que otros la encontraban demasiado dulce. Pero incluso quienes no la consideraban el mejor chocolate del mercado solían recordarla con cariño, porque el empaque y el concepto eran extremadamente llamativos para la época. Con el paso de los años, sin embargo, el producto comenzó a perder espacio frente a chocolates más modernos y enormes campañas publicitarias de los años 80 y 90. Poco a poco, la Milkshake Bar desapareció silenciosamente de los estantes estadounidenses, como tantos otros dulces clásicos de aquella generación. Hoy es recordada casi como una cápsula del tiempo de la vieja América, un chocolate que intentaba capturar el sabor y la atmósfera de los diners estadounidenses en una simple barra, y que terminó convirtiéndose en parte de los recuerdos de infancia de millones de personas. Summit Bar. Existe un tipo especial de nostalgia reservado para los productos que desaparecieron demasiado pronto, y para muchos estadounidenses la Summit Bar encaja perfectamente en esa categoría, porque incluso décadas después, todavía hay personas buscando esta barra en internet intentando revivir el sabor de su infancia. La Summit fue lanzada por Mars a finales de los años 70 y rápidamente llamó la atención por su combinación de chocolate, wafers crujientes y maní. En la práctica parecía una mezcla de varios chocolates famosos al mismo tiempo, pero con una textura propia que mucha gente describía como adictiva. Lo interesante es que nunca llegó a ser tan gigantesca como Snickers o Milky Way. Summit tenía una especie de público fiel, casi de culto. Quienes amaban la barra realmente la amaban. Era el tipo de chocolate que algunas personas compraban cada semana sin cambiar jamás de marca. Y quizá justamente por eso su desaparición fue tan extraña.
A comienzos de los años 80, la barra empezó a desaparecer lentamente de los supermercados estadounidenses, sin grandes anuncios, sin despedidas y prácticamente sin explicación. Un día la gente simplemente se dio cuenta de que ya no podía encontrarla en las tiendas. Eso terminó convirtiendo a Summit en una de las barras más nostálgicas de aquella generación. Muchos fanáticos dicen hasta hoy que la textura crujiente y el equilibrio entre chocolate y maní eran mejores que los de muchos chocolates modernos que todavía existen en el mercado. Hoy, Summit representa algo muy común en la nostalgia estadounidense, productos que quizá no eran los más famosos de la época, pero que terminaron creando recuerdos extremadamente fuertes en quienes crecieron consumiéndolos. Y tal vez sea exactamente por eso que algunas personas todavía hablan de esta barra como si hubiera desaparecido ayer Ompas. Cuando Willy Wonka y The Chocolate Factory llegó a los cines en los años 70, millones de niños estadounidenses quedaron fascinados con la idea de un mundo entero hecho de dulces, y aprovechando esa fiebre, surgieron los Ompas, pequeñas barras de chocolate inspiradas directamente en el universo de la fábrica de chocolate. En aquella época, transformar películas infantiles en dulces parecía algo mágico para los niños. Los Ompas tenían empaques coloridos, nombres divertidos y esa sensación de que estabas comprando un pedazo de la propia película. Para muchos niños, eso hacía que el chocolate fuera incluso más especial que el sabor en sí, y honestamente el producto llamó la atención rápidamente. El marketing alrededor de la marca Wonka era extremadamente fuerte en los años 70, porque todo lo relacionado con la película parecía creativo y diferente. Los dulces intentaban capturar exactamente aquella sensación fantasiosa de la fábrica de Willy Wonka, donde cualquier cosa parecía posible. Pero a pesar de la curiosidad inicial, los Ompas nunca lograron convertirse en un fenómeno duradero como otros chocolates de la época. Muchos consumidores recordaban más el concepto y el empaque que el sabor propiamente dicho, y en pocos años el producto comenzó a desaparecer silenciosamente de las tiendas estadounidenses. Lo más interesante es que justamente esa rápida desaparición terminó convirtiendo a los Ompas en un objeto extremadamente nostálgico, porque para quienes crecieron en aquella época representan una era en la que los dulces estadounidenses parecían más imaginativos, más extraños y mucho más ligados a la fantasía infantil. Hoy, ver un empaque antiguo de los Ompas es casi como encontrar un pedazo perdido de la infancia de los años 70. Un recuerdo de cuando las películas, los chocolates y la imaginación parecían ir juntos todo el tiempo. Hershey's S'mores Bar. Existe algo profundamente nostálgico sobre los s'mores en la cultura estadounidense. La combinación de chocolate, malvavisco y galleta recuerda inmediatamente a fogatas, campamentos de verano y noches al aire libre. Y fue justamente intentando capturar ese recuerdo emocional que nació la Hershey's S'mores Bar. La idea parecía perfecta sobre el papel. En lugar de tener que preparar s'mores manualmente junto a una fogata, ahora podía simplemente abrir una barra de chocolate y sentir instantáneamente ese mismo sabor clásico estadounidense. Para muchos niños y adolescentes, aquello parecía una invención genial. El chocolate mezclaba trozos crujientes, malvavisco y chocolate con leche en un intento de recrear toda la experiencia de los campamentos estadounidenses. Y durante un tiempo la barra logró llamar bastante la atención, justamente porque conectaba directamente con recuerdos afectivos que prácticamente todo estadounidense conocía. Pero como ocurrió con varios chocolates nostálgicos, el entusiasmo inicial comenzó a disminuir. Algunas personas adoraban la idea, mientras que otras pensaban que nada podría reemplazar un s'more verdadero hecho en una fogata. Poco a poco, la barra empezó a perder espacio frente a productos más populares de Hershey. Eventualmente, la Hershey's S'mores Bar desapareció de los estantes, dejando atrás a un grupo de fanáticos que todavía la recuerdan con mucho cariño, porque en el fondo aquel chocolate no intentaba vender solo sabor, intentaba vender una sensación muy específica de la infancia estadounidense. Noches de verano, olor a fogata y momentos simples que hoy parecen pertenecer a otra época. Nestlé Alpine White. Durante los años 80, pocas barras de chocolate parecían tan sofisticadas como la Nestlé Alpine White. Mientras la mayoría de los dulces estadounidenses apostaban por exceso de azúcar, mascotas ruidosas y empaques exagerados, Alpine White intentaba transmitir algo diferente: elegancia. El empaque tenía un estilo más adulto, casi europeo,
y el chocolate blanco con trozos de almendra daba la sensación de ser algo especial. Para muchos niños de los años 80, recibir una Alpine White parecía más refinado que recibir barras tradicionales. Era el tipo de chocolate que hacía que las personas sintieran que estaban probando algo más sofisticado. Y honestamente, mucha gente realmente adoraba el sabor. El chocolate blanco era extremadamente cremoso y diferente de la mayoría de las barras populares estadounidenses de aquella época. Los comerciales también ayudaban bastante, usando música suave y paisajes alpinos para crear una imagen casi lujosa del producto. Pero a pesar de la popularidad, el mercado comenzó a cambiar rápidamente en los años 90. Nuevas barras más llamativas empezaron a dominar los estantes y los productos considerados premium no siempre lograban competir con enormes campañas dirigidas al público joven. Poco a poco, Alpine White comenzó a desaparecer silenciosamente de los supermercados. Hoy sigue siendo una de las barras más nostálgicas de los años 80, porque además del sabor, representa una época en la que incluso un simple chocolate podía crear toda una identidad a su alrededor. Y para mucha gente, ninguna barra moderna ha logrado reproducir exactamente aquella sensación que tenía Alpine White. Wonka Bar. Para millones de niños estadounidenses, la Wonka Bar parecía algo casi mítico. Después de todo, venía directamente del universo de Willy Wonka y de Chocolate Factory, una de las películas infantiles más mágicas jamás hechas. Y durante décadas, prácticamente todo niño quiso probar aquel chocolate al menos una vez. Lo más interesante es que la fascinación por la Wonka Bar era mayor que el propio sabor. El empaque dorado, el nombre Wonka y toda la conexión con la fábrica de chocolate hacían parecer que estaba sosteniendo un objeto salido del cine. Algunos niños incluso soñaban con encontrar un golden ticket escondido dentro del empaque, exactamente como en la película. En los años 80 y 90, la marca Wonka se convirtió en un fenómeno enorme en Estados Unidos. No era solo chocolate, era fantasía infantil transformada en un producto real. Los comerciales explotaban eso todo el tiempo, haciendo que los dulces parecieran mágicos, impredecibles y casi imposibles de existir en el mundo real. Pero lo curioso es que la propia Wonka Bar pasó por varios cambios a lo largo de las décadas, diferentes fórmulas, relanzamientos, empaques nuevos. Y en muchos periodos simplemente desaparecía de las tiendas. Eso terminó aumentando todavía más el aura nostálgica alrededor de la barra. Hoy la Wonka Bar representa mucho más que un simple chocolate. Simboliza aquella era en la que las películas infantiles parecían capaces de transformar objetos comunes en algo legendario. Y quizá sea exactamente por eso que tanta gente todavía siente nostalgia solo con ver aquel empaque antiguo. Swoops. A comienzos de los años 2000, la industria estadounidense del chocolate empezó a intentar crear productos que parecieran modernos y futuristas, y pocos ejemplos fueron tan extraños y al mismo tiempo tan memorables como los Swoops. La idea era simple, pero parecía totalmente diferente de cualquier chocolate de la época. En lugar de barras tradicionales, los Swoops venían en finas láminas curvadas, casi idénticas a las papas Pringles. Cuando la gente veía eso por primera vez, la reacción normalmente era la misma. ¿Eso realmente es chocolate? Hershey invirtió fuertemente en el lanzamiento porque el producto llamaba la atención inmediatamente. Los empaques parecían modernos, la forma era diferente y el chocolate daba la sensación de ser algo venido del futuro. Para adolescentes y niños de los años 2000, los Swoops parecían mucho más cool que los chocolates tradicionales. El problema es que la novedad terminó siendo más grande que el propio producto. A muchas personas les gustaban la apariencia y la idea, pero no todos encontraban práctico comer chocolate en ese formato. Además, el mercado estadounidense ya estaba lleno de dulces extremadamente populares, lo que hizo aún más difícil la supervivencia de la marca. En pocos años, los Swoops desaparecieron completamente de las tiendas, pero lo más curioso es que siguieron vivos en la memoria de las personas, justamente porque eran tan diferentes. Hoy mucha gente mira fotos de los empaques antiguos e inmediatamente recuerda aquella época en la que los productos parecían cada vez más futuristas, y en la que incluso un simple chocolate intentaba parecer algo venido del mañana. Lo más curioso de estos chocolates antiguos es que muchos de ellos ni siquiera eran los mejores dulces jamás creados. Algunos eran demasiado dulces, otros tenían sabores extraños, y algunos desaparecieron tan rápido que casi se convirtieron en leyenda. Pero aún así, la gente sigue recordándolos décadas después, porque en el fondo, la nostalgia nunca se trata solo de comida. Estas barras de chocolate estuvieron presentes en momentos específicos de la vida de las personas.
después de la escuela, durante viajes familiares, en cines antiguos, en partidos de béisbol, en tiendas de conveniencia que hoy ya ni siquiera existen, y quizás sea exactamente eso lo que hace que ciertos productos parezcan tan especiales cuando desaparecen. Terminan quedándose atrapados en una versión de América que mucha gente extraña. Una época en la que incluso elegir un chocolate en la caja del supermercado podía convertirse en un recuerdo para toda la vida. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de estas barras te gustaría volver a probar otra vez? ¿Y existe algún chocolate antiguo que desapareció y que ya nadie recuerda? Si te gustan estos viajes nostálgicos por la vieja América, suscríbete al canal, porque aquí seguimos recordando las cosas simples que formaron parte de la infancia de millones de estadounidenses y que hoy parecen pertenecer a otro mundo.